Bueno, vamos a compartir pantalla para poder dar inicio a este tema muy importante. Por favor, unos segunditos, vamos a compartir. ¿Podrían comentar si pueden lograr ver la pantalla a través del chat? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve mis. ¿Pantalla completa? Mm, sí, Ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias por el pase. Damos inicio a esta capacitación del día de hoy en un tema muy importante, que es la educación socioemocional y el bienestar docente, claves para un aprendizaje significativo y preparándonos para el año lectivo 2026. Agradecemos por este espacio, que nuestros colegas están presentes y también por el tiempo de calidad, muestra mucho interés en el desarrollo profesional de cada uno de los colegas conectados. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a este tema que es muy bien. ¿Por qué hablar de educación socioemocional hoy? A ver, queridos colegas, este tema es muy importante tanto en nuestra vida personal como profesional. Por lo tanto, voy a pedir que sea amena esta ponencia, sea dinámica, con la participación activa de cada uno de ustedes, con sus ideas, con sus experiencias que han tenido en su labor profesional. Así que dando inicio, esta ponencia tiene como propósito, vamos a mencionar el propósito de reflexionar sobre la importancia de la educación socioemocional y el bienestar de, de los docentes como pilares del aprendizaje significativo. ¿Qué nos da? ¿Qué es lo que queremos lograr con este tema? Fortalecer la práctica pedagógica, mejorar el clima del aula, tanto alumnos como padres de familia y también el compartir con los demás colegas dentro de nuestra institución y responder a los desafíos educativos actuales y futuros. Muy bien, teniendo en claro este propósito, les doy la bienvenida una vez más y les agradezco por estar acá. Hoy no vamos a hablar sobre solo contenidos o estrategias, sino de algo que atraviesa toda nuestra práctica educativa. Las emociones, porque la escuela no solamente es un espacio académico, como lo sabemos, es un espacio humano donde sentimos, pensamos y convivimos. Cuando nosotros hablamos de bienestar docente, hablamos también de la base sobre la cual se construye todo aprendizaje significativo. Pueden ver la pantalla. A ver, tenemos algunos inconvenientes. Esperemos que pueda. Ok, seguimos.
El docente, a ver un momentito. Tenemos algunos inconvenientes con el internet, esperemos que pueda estar. Ya, ahora sí. Desafíos educativos actuales. El docente enfrenta múltiples desafíos, que nosotros tenemos una sobrecarga laboral, la exigencia académica y sociales y poco espacio para el autocuidado. Esta realidad, queridos docentes, nos impacta directamente en el bienestar emocional y en la calidad del proceso educativo. El docente hoy asume múltiples roles de educador, orientador, mediador emocional, incluso de psicólogos. Como bien sabemos que cuando tenemos diferentes casos que se nos puedan presentar, de alguna manera nosotros nos ponemos en el papel o en el rol de psicólogos, ¿no? Y entonces nosotros de alguna manera mediamos, damos solución a problemas emocionales que puedan presentar nuestros estudiantes. Esta sobrecarga genera cansancio, estrés y muchas veces también mucha frustración de parte de nosotros. Reconocer esta realidad, queridos docentes, no es debilidad, es el primer paso para el autocuidado. Un docente emocionalmente agotado impacta directamente en el clima del aula. Así que cuán importante es también nuestro estado emocional en las aulas, en nuestro trabajo, y de alguna manera va a repercutir en nuestras familias. La educación socioemocional, de acuerdo al diseño curricular nacional que nos envía, no solo nos pide enseñar, me corrigen por ahí, por favor, para poder actualizar. Bueno, el currículum nos habla no solamente de contenidos, ¿no? Nos permite formar personas cuando el currículo habla de identidad, de la convivencia y gestión emocional. Nos está diciendo que educar emociones es parte de nuestra labor. Teniendo en cuenta las competencias vinculados al aspecto socioemocional. Así que, queridos colegas, no solamente son contenidos, no solamente son contenidos, también tenemos la base socioemocional que tenemos que nosotros articular, que tiene que estar paralelo para una mejor eficiente y un aprendizaje significativo tanto para nuestros estudiantes y una emoción de la calma, equilibrando nuestras emociones personalmente de cada uno de nosotros. La educación socioemocional no es hacer una actividad aislada, como les volví a recalcar. Es una forma de mirar al estudiante, es enseñar a reconocer lo que sienten o a ponerle nombre a las emociones. En el nivel inicial, en el nivel inicial, nuestros estudiantes aprenden a identificar cuáles son las emociones. Incluso hay películas donde tocaron el tema de reconocer las emociones a través de los colores. Entonces, nosotros empezamos a identificar, a que nuestros estudiantes puedan identificar estas emociones y así progresivamente ya en primaria tengan ya enmarcado las emociones y ellos pueden identificarlas y pueden sentirlas y transmitir
comunicar sin temor alguno, para que de esa manera también se sienta seguro y pueda comunicar directamente a su tutor o a los colegas que están directamente. La educación socioemocional, queridos colegas, implica enseñar a reconocer, expresar y regular las emociones. No se trata de controlarlo, lo que sentimos, sino de comprenderlo. Cuando un estudiante aprende a identificar lo que siente, está también desarrollando una habilidad para la vida, no solamente para la escuela. Recuerden que los aprendizajes siempre tienen que estar enmarcados en saber enfrentar frente a un problema de la misma vida, ¿no? Entonces, quisiera, por favor, que puedan ahí desde donde se encuentran, podrían compartir algún hecho o alguna anécdota que hayan tenido con algún estudiante que ustedes hayan podido presenciar o apoyar o guiar a un estudiante, a un caso que de acuerdo a esto nosotros podemos ampliar a las personitas que están acá presentes. A ver, tenemos acá nuestros colegas. Es muy importante la interacción, queridos colegas, para que nosotros también, de acuerdo a sus prácticas docentes, nosotros también, partiendo de los ejemplos, de estas experiencias, es muy rico, es muy nutritivo que ustedes compartan y de acuerdo a eso también cómo podemos solucionar o qué orientaciones podemos, eh, a qué orientaciones podemos recurrir para poder mejorar o cómo actuar, ¿no? Porque a veces nos encontramos en situaciones que, que nosotros tenemos que estar indagando, buscando temas, cómo tratar para poder mediar y poder darle una mejor solución de acuerdo a nuestros conocimientos. Recuerden, nosotros llevamos psicología básica, pero eso no implica de que ya nosotros tenemos que direccionar cuando encontramos casos ya muy específicos o especiales, tenemos que recurrir a profesionales, ¿no? Trabajar con los aliados para poder dar un apoyo a nuestros estudiantes y no ser ajenos, no ser ajenos a situaciones que se puedan presentar en los salones, porque de lo contrario eh, no estaríamos cumpliendo como docentes, como el rol de docentes, en saber identificar estos casos que se puedan presentar en diferentes situaciones. Estoy a cargo de un aula y cuando yo empiezo a realizar mi clase, yo conozco a mis estudiantes y veo a un estudiante que tiene una actitud que no es la de siempre. Entonces, ahí nos detenemos un momento y para poder escuchar a ese estudiante que quizás venga con algunas situaciones recargadas, ¿no? Y entonces está dentro de nuestro trabajo escuchar, guiarlo y darle el apoyo emocional para que ese estudiante siga desarrollando, siga incorporarlo al aprendizaje que estamos desarrollando en ese momento, dándole alguna solución. Y yo sé que ustedes lo hacen, pero hay algunos docentes, digamos, que no le toman la debida importancia a estos temas que son muy, muy, muy importantes, queridos colegas. Recuerden que nuestras emociones tienen que estar bien equilibradas para que nuestro cerebro pueda interiorizar estos nuevos aprendizajes. Es lo que nosotros como docentes queremos es que nuestros niños puedan interiorizar los aprendizajes que nosotros brindamos cada clase
Para ello, cada niño es un mundo diferente, vienen con diferentes emociones, pero también nosotros nos tenemos que detener un momento para ver cómo estoy recibiendo cada día, ¿no? El día de hoy, cómo estoy recibiendo a mis estudiantes, si están óptimos o no, para poder yo desarrollar mi clase, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta, queridos colegas, este punto muy importante para nuestros estudiantes. Lento la... A ver, por favor, quisiera que participen a través del chat o también podrían participar a través del audio para poder, quisiera recoger experiencias de sus aulas, de su trabajo profesional para poder nosotros también ahondar. Es muy importante la interacción, queridos colegas. A ver, ya escuchamos a Daniel Goleman. ¿Quién lo conoce, Daniel Goleman? A ver, anteriormente solamente se reconocían 7 inteligencias, pero apareció Daniel Goleman con la inteligencia emocional, que es fundamental, que engloba todas las demás inteligencias. Esta persona dio aportes acerca de la inteligencia emocional, nos dice algo muy poderoso. Las personas con mayor inteligencia emocional no son necesariamente las más inteligentes académicamente, pero sí las que mejor enfrentan la vida. Así que Daniel Goleman habla de este tema de la inteligencia emocional. Como les decía, una persona tiene que estar emocionalmente equilibrada para que pueda recepcionar nuevos conocimientos. Daniel Goleman nos plantea que la inteligencia es tan poderosa como la cognitiva. No están, no están divorciadas. Al contrario, queridos colegas, esto tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra práctica docente. La parte cognitiva y la parte emocional tienen que estar de la mano. Personas que se conocen, se regulan y empatizan con otros también, enfrentan mejor los desafíos. En la escuela está la inteligencia, se aprende observando y practicando. Así que, queridos colegas, tenemos que tener muy en cuenta que un aula segura emocionalmente favorece la motivación, la participación y el aprendizaje. ¿Cuáles son los componentes claves? La autoconciencia. Por favor, quisiera que me ayuden a leer. Alguien, por favor, le voy a agradecer. ¿Algún participante? A ver, vamos a ver quiénes están acá. ¿Están presentes? En el chat.
¿Algún colega que pueda leer, por favor? No lo ha participado. El maestro Alejandro está presente. ¿Lista? ¿Alguien? ¿Alguien en el chat, por favor, para que pueda participar? Bueno, continuamos. Si alguien desea, invitado y encantados nosotros de escucharlos a cada uno de ustedes. La autoconciencia, reconocer cómo me siento antes de entrar al aula. Wow, nosotros estamos recontra, recargados. Por eso quería escucharlos, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en estos momentos que estamos en el mes de diciembre? Eh, ¿Cómo se sienten? Ya me imagino, pero igual yo quisiera escucharlos, ¿no? Ya están súper, súper con todos, con todas las ganas ya de terminar el año 2025, pero estos temas hay que tener en cuenta, ¿no? Reconocer cómo me siento antes de entrar al aula. Es una autoconciencia que nosotros tenemos que realizarlo, ¿no? Nuestra introspección para yo me tengo que sentir bien, tengo que dejar los problemas antes de ingresar a mi aula, porque mi aula es como un templo sagrado que yo voy a ingresar para brindar aprendizaje significativo a mis estudiantes. Así que dejamos, ¿no? Cuando yo ingreso a mi institución, me desconecto total de la realidad de lo que está afuera, ¿no? Entonces ya nos enmarcamos con nuestros estudiantes, con todo lo que concierne nuestra actividad diaria. Entonces, siempre analizándonos, ¿no? Reconocer cómo estoy en estos momentos y de alguna manera regular o autorregular nuestras emociones, respirando y dando con fuerza. La autorregulación, manejar una emoción intensa, ¿no? La motivación, seguir a pesar del cansancio. Wow, lo que hacemos nosotros, la motivación. Vamos a darle, nos falta poco, ya falta una semana nada más para poder terminar. Nosotros podemos, yo puedo seguir dando lo mejor de mí, ¿no? Para poder culminar este año lectivo y al siguiente año también prepararme ya teniendo estas vacaciones de enero y febrero, motivándome, viene un nuevo año y también soy una persona mejor, ¿no? Con algunos estudios más, algunas capacitaciones más, como el día de hoy, están acá presentes, aprendiendo, compartiendo estos diplomados que ustedes están realizando. Eso habla muchísimo de cada uno de ustedes para seguir avanzando y conociendo un poco más y poniendo en práctica todo lo aprendido y compartir. La empatía. Siempre nosotros los docentes enmarcamos muchísimo la empatía, lo practicamos, comprender al estudiante. Esto ya es algo innato en cada docente, ¿no? La empatía que siempre hablamos y las habilidades sociales, comunicarnos siempre con respeto hacia nuestros estudiantes. Nosotros, queridos docentes, somos los modelos para nuestros estudiantes. Ellos aprenden más viéndonos cómo somos. Entonces, ¿por qué no empezamos por la ropa? Por la ropa, ¿cómo, cómo me voy a vestir frente a mí?
frente a mis estudiantes. Ellos, los estudiantes, ven al mínimo si me he pintado las uñas, si me he cambiado el color del labial, si me he puesto otra camisa, cómo estoy vestido. No nos dirán nuestros estudiantes, no nos dirán directo, pero ellos, desde donde ellos están, nos observan desde desde el minuto que nosotros ingresamos. Entonces, de esa manera también nosotros, es un respeto para nuestros estudiantes, la manera como nosotros nos presentamos. Y ellos van observándonos y también van adquiriendo eh, la manera nosotros cómo tratamos a las demás personas, cómo nos desenvolvemos con las demás personas. Y entonces ellos van adquiriendo ese ejemplo, ese modelo que tiene al maestro o a la maestra delante de ellos. Así que tener en cuenta, queridos maestras, maestros, el cuidado personal, hay que tener en cuenta también el lenguaje que nosotros utilizamos, el respeto permanente con nuestros estudiantes y de esa manera también nuestros estudiantes van aprendiendo a respetar. Nuestro, nosotros como somos el modelo, desde así estemos en la hora del recreo, igual no siempre estamos siendo observados por todos ellos. ¿Por qué es importante en la educación la inteligencia emocional? Una aula con seguridad emocional favorece la motivación, la participación y el aprendizaje significativo. Las emociones no interrumpen el aprendizaje, al contrario, lo acompañan. Recuerden que las emociones con lo cognitivo van paralelo, lo acompañan. Cuando un estudiante se siente respetado y escuchado, aprende mejor, tiene la seguridad. Me está escuchando la maestra, me está escuchando el maestro, qué importante me siento, ¿no? Entonces, a ver, queridos colegas, quisiera por favor, ¿cómo era el maestro, la maestra cuando ustedes eran niños? ¿Se acuerdan de algún maestro, o de algún profesor, el profesor favorito, otro profesor que ustedes cuando estaban en el colegio, tienen alguna anécdota, por favor? Quisiera escucharlos para poder ahondar este tema. A ver, vamos a invitar. ¿Cómo era el profesor cuando ustedes estaban en el aula? A ver, vamos a dar a los colegas, al maestro Alejandro, la maestra Evelyn, el maestro Julio, la maestra Jenny, el maestro Jorge Luis, la maestra Magdalena, la maestra Paulina, el maestro Rolando, la maestra Rosa, la maestra Rosario, el maestro Rubén. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién puede compartir una anécdota? ¿Cómo era el profesor? Ay, ¿de quién se acuerdan? A ver, de qué maestro, qué anécdota tienen. Me parece que sus audios no están Aló, funcionando. Ahí está, qué hola, lindo. buenas tardes. Buenas tardes. A ver, tenemos aquí. Recuerdo de mi maestra, ¿no? Que era muy exigente, puntual, dedicada, preocupada por el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y por los problemas que tenía cada uno de repente en sus familias, ¿no? Y era muy alegre, empática, con carácter, de repente.
fuerte en el caso de los varones, pero dentro de todo se preocupaba mucho por nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros. Y recuerdo que en el recreo se tomaba el tiempo para poder conversar con cada uno de manera personal. Eso es lo que puedo compartir. Maestra, muchísimas gracias. Es muy valioso su participación. Qué importante. ¿Y usted cómo se califica, querida maestra? Por favor, no me corte. ¿Cómo usted se califica o cómo es usted el día de hoy frente a sus estudiantes? Bien, de acuerdo a lo que yo he recibido, también como dice, uno no puede dar lo que no recibió, ¿no? Entonces, de igual manera, recordando lo que hacían mis docentes conmigo, también yo me califico que quiero llegar a ser como ellos, ¿no? No solo mirando a un docente, sino de cada uno rescato siempre algo. De mi docente de primaria rescato su atención personalizada que nos daba cada uno de nosotros. De mi otro docente rescato su carácter firme, la exigencia en cuanto a las normas de convivencia. De otro docente rescato su dedicación y la pasión por enseñar con nuevas estrategias. Ya sí, eso es lo que yo le podía contar y lo que yo hago es tratar de acercarme a ellos desde mi experiencia, desde mi práctica docente. Entonces es lo que yo hago de primaria, trato de atender a todos mis estudiantes. Es más, a veces doy un poquito más de mi tiempo, no pensando en mi sueldo, más pensando en el bienestar que puedo darle al estudiante, en entender y para saber qué estrategia puedo yo utilizar, si es para resolver algo personal o algo cognitivo o algo de repente, alguna estrategia o alguna dificultad que tenga, porque hay veces que yo en una experiencia tuve que el estudiante no tenía un ojo bien, tenía un ojo de vidrio y todos los docentes pensábamos que el estudiante no ponía atención, pero no era esa la situación. Era que el estudiante había perdido un ojo, pero para que no se sintiera mal, se ponía un lentes. Entonces yo le decía, ya no estaba copiando de repente alguna solución de la pizarra o en una lectura y me di cuenta que tenía dificultad. Y yo empecé a investigar y no me dijo fácilmente. Tuve que ir a la casa del estudiante a conversar con la mamá y le dije, no lee bien, tiene dificultad. Y la mamá me contó que había perdido la vista de un ojo y por eso que él tenía dificultad y ella pedía que se sentara adelante. Pero al mismo tiempo no quería que los demás estudiantes sepan para que no lo molesten. Eso es lo que le puedo compartir. Gracias.
Disculpen, queridos colegas, la parte de internet tuve algunos inconvenientes, pero igual, estamos acá. Eh, bueno, querida colega Eni, muy interesante lo que nos estaba comentando. Me quedé con el niño que tenía el ojo de vidrio. Por favor, ¿podría terminar de contarnos la experiencia que tuvo con el alumno? Disculpen porque me sacó el internet. Bien, bien, voy a terminar de contarle. Bien, el Gracias. estudiante tenía uno de los ojitos, tenía vidrio, ¿no? Pero no se notaba. Y él lo contaba hace 4 años que no había contado la mamá ni él a los profesores, por el tema de que se puedan burlar o puedan ponerle algún apodo. Y entonces ese día que la mamá me contó, me dijo que guardara el secreto pero que lo ponga adelante. No porque era mi preferido, ¿no? Sino porque el estudiante necesitaba, ¿no? Esa atención. Porque con un ojito no podía ver completamente todo, y menos si estaba atrás. Y es así que conversamos y el estudiante, al ver que me interesaba por él, le puso más empeño en estudiar, se esforzó más, la mamá también lo atendió más. Y de hacer un estudiante básico, de repente que no cumplía con todas las competencias, logró desarrollar un poco más. Y logró también su autonomía, ¿no? Él solo. Y ya buscaba formas de poder leer, de poder participar. Y esa es la experiencia que le tenía que terminar de contar. Eso es todo. Maestra, muchísimas gracias. Bueno, la experiencia muy enriquecedora. También la primera parte, cuando nos comentó de, de lo que ella se acordaba de sus maestros, cuán, cuán valioso han sido de la niña. Vamos a aterrizar cuando la maestra Eni era una niña. Ella observaba cómo eran los maestros, sus características, ¿no? Y eso, se dan cuenta, queridos colegas, que ella, de acuerdo a lo que ella ha observado, ahora lo está utilizando en su carrera, en su práctica profesional. Entonces, eso es un ejemplo verídico de lo que nosotros estamos, estamos comentando, de este tema de que nosotros somos ejemplo, somos modelos de nuestros estudiantes. Entonces, queridos colegas, la maestra ha incorporado las partes positivas de cada profesor o profesora que, que le llamaba la atención. Entonces, para que ella pueda interiorizar y que quede
que quede en ella para su vida profesional y, y hacer lo mismo, incluso hacer un trabajo mejor. Así que, colegas, con esta experiencia, con esta anécdota que nos ha comentado la maestra Eni, nos, nos demuestra de cuán importante es la presencia del docente, la manera como se desenvuelve frente a sus estudiantes. Pasamos a ver, e iniciar, e inicia, el docente acompaña al niño a reconocer y expresar sus emociones, validar lo que uno siente, fortalece la seguridad en nuestros niños, la autoestima y la adaptación al entorno escolar. El juego y la cercanía emocional son claves en esta etapa. Recuerden que en nivel inicial los niños llegan del hogar con diferentes experiencias vivenciales y lo transmiten en el aula a través del juego simbólico. Entonces, en el nivel inicial, aprenden nuestros estudiantes a identificar, a conocer y a reconocer qué emociones, qué emociones tenemos cada uno de ellos. Y pasando al nivel primario, pasamos por favor la diapositiva. En la primaria, los estudiantes aprenden a regular las emociones y a convivir con los demás. El docente fomenta la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos mediante normas y también a través del trabajo colaborativo. Se convierte el aula en un espacio para poder aprender y también tener la seguridad de manifestar las emociones que puedan sentir, porque ya vemos varios casos en nivel que se presenta el bullying. Y hay niños que no tienen la capacidad de comentar, lo tienen reprimido y nosotros tenemos que manejar en nuestros estudiantes para que ellos aprendan a comunicar, pero para ello nosotros los docentes tenemos que darle la seguridad, la confianza, para que ellos no tengan temor a que nos puedan comunicar y de esa manera nosotros resolver ese problema para que no llegue a mayores. Seguimos, por favor. ¿Y cómo es en el nivel secundaria? En secundaria los estudiantes atravesan cambios emocionales intensos. El docente cumple un rol de guía y orientador, promoviendo el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones responsables. Siempre hemos escuchado que los padres de familia
ya no están tan presentes como en el nivel inicial. En nivel primario aún todavía están presentes, pero en el secundario ya no. Yo les comento una anécdota donde yo tengo un hijo que está en el secundario y yo quiero acompañarlo, a preguntar con el profesor, pero él me decía, no, mamá, ya no vayas al colegio, ya como que le daba vergüenza que yo vaya al colegio a preguntar. Entonces tenía que entender qué es lo que estaba pasando. Y es parte, ¿no? De su desarrollo, que es cuando conversan con sus compañeros del aula. Entonces yo veo del punto de que los estudiantes de secundaria, propios de su desarrollo, de su edad, eh, quizás por ese lado los padres nos limitan, ¿no? Pero igual, pese a ello, los padres siempre tenemos que estar presentes en este nivel secundario. Es muy importante. No hay que dejar de lado como ya están grandes, siempre van a necesitar nuestras orientaciones como padres de familia, siempre estar detrás de ellos, conversar permanentemente. Recuerden que los padres de familia cumplen un rol muy, muy importante para que ellos de esa manera lleguen al colegio con valores, con principios, con respeto, más que nada, hacia hacia el prójimo, hacia el docente. Qué bonito sería los padres tengan este conocimiento fundamental en el desarrollo de nuestros estudiantes. Otra realidad sería tener en el aula donde los estudiantes ya tengan enmarcados estos valores, estos principios. Pero la realidad nos muestra otra. Frente a ello, nosotros los docentes estamos de pie frente a vacíos emocionales de nuestros estudiantes y hacemos todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance de las manos, como decía, como tomábamos el rol de psicólogos, pero no tan capacitados para nosotros abordar temas. Eh, es muy necesario, igual nosotros apoyamos, somos mediadores, como mencionaba nuestra colega Eni, ¿no? Con este niño muy, muy, eh, en este aspecto identificaron qué es lo que estaba pasando con él. Y de esa manera, como este niño, hay muchos niños que necesitan nuestro apoyo, un apoyo emocional en todo sentido. Y no solamente por lo que yo soy el docente de matemática, me enmarco, me enmarco en mi área, desarrollo mi clase y me voy. Siempre la empatía, siempre el amor a nuestro trabajo. Y lo tenemos, es algo innato en nosotros. Y como decía la maestra, eh, no lo hacía por el sueldo, sino es una vocación. Qué lindo, maestra, yo la felicito. Y así como usted, hacer una réplica también y una autorreflexión de cada uno de nosotros para poder mejorar en nuestra práctica docente y también nuestros estudiantes.
nos vean como modelos y ser mejor en todo momento, para que nuestros estudiantes también sean mejores. Pero por eso, los docentes tenemos que estar emocionalmente equilibrados para enfrentarnos a nuestros estudiantes. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Hemos conversado en secundaria, la inteligencia emocional ayuda a los estudiantes a manejar cambios emocionales, tomar decisiones responsables y fortalecer su identidad. El diálogo y la escucha activa del docente son fundamentales. Así que, mis queridos colegas, los de secundaria, igual siempre el respeto hacia ellos y ellos también van a mostrar el respeto hacia sus profesores y a tener mucha paciencia porque es una etapa un poquito complicada por la misma característica de los estudiantes y así que mucho equilibrio emocional para los docentes de secundaria. Seguimos, por favor. ¿Por qué cuidar al docente? Si el docente está emocionalmente agotado, el aula lo siente, el bienestar docente no es egoísmo, es responsabilidad profesional. Voy a hacer un comentario acerca de lo que ha sucedido este año. Hemos visto en los noticieros una maestra que después de la reunión de, que tuvo con sus padres de familia, se descompensó y luego falleció, lamentablemente. ¿Qué opinan, queridos colegas, de esto tan terrible, tan lamentable para nuestra colega? Eh, por favor, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de participación? Les decía al inicio, ¿cómo se siente en estos momentos? Y hemos escuchado la participación de la nuestra maestra N. Por favor, los demás colegas, ¿cómo se sienten el día de hoy como docentes? A la maestra Eli, la maestra Juana, a ver, quisiéramos escuchar los queridos colegas. ¿Se encuentran felices o se encuentran tristes? ¿Cómo se siente el docente el día de hoy? Bueno, me parece que los encontré cansados.
Me gustaría escucharlas para poder nosotros compartir cómo se sienten cada uno de ustedes, para nosotros también de alguna manera compartir nuestras experiencias y llegar a un punto de alguna manera de orientación que nos pueda generar alivio. Si el docente está emocionalmente agotado, ¿cómo estará el aula? Me podían responder por el chat también. Me parece que el chat se ha congelado. Como les volví a recalcar, el docente enseña con el ejemplo. La manera en que manejamos el enojo, el estrés o el conflicto educa tanto como una clase. En resumen, les vuelvo a mencionar, el docente enseña con el ejemplo. La manera en que manejamos el enojo cuando estamos enojados, cómo, cómo lo, cómo cambiamos de emoción. Cuando estamos estresados, cómo estamos, cómo nos vemos cuando estamos estresados, nos perciben. Nuestros estudiantes nos pueden percibir. ¿Cómo manejamos el estrés, nuestro estrés frente al aula? Y el conflicto. ¡Ahí está! Levantó la mano, maestra Juana. Adelante, por favor. Buenas noches, con todas buenas noches. Buenas noches, Bueno, maestra. sí, me atreví, bueno, me he animado a hablar. Ay, Eh, nosotros encantadas de escucharla. bueno, yo soy maestra en estos momentos, soy contratada, estoy enseñando Excelente. sexto grado y la verdad, como usted dice, los chicos están súper, llenos de emociones negativas, se podría decir, a esa edad, ¿no? Y están muy renegoncitos, quieren hablar, pero ni siquiera se dan cuenta de qué quieren hablar. Y hacen bulla y no dejan, no escuchan. Y la verdad son muy inteligentes cuando este, ellos atienden unos minutos nada más, pero entienden, pero el resto del tiempo hacen bulla y no paran de hablar. Entonces, esa es la dificultad que he tenido en este año, ¿no? Hablan y no entienden, Ok. por más que hagan diferentes dinámicas, pausa activa, todo, pero no, uso las normas, no, ellos unos segundos nomás escuchan y el resto hablan y ahí están, pues, ¿no? Entonces esa dificultad yo he tenido en este año. Ok, maestra. ¿Y usted cómo se ha sentido frente a estas actitudes de los estudiantes? Bueno, en este caso, bueno, yo ya vengo hace 2 años, también me tocó con sexto en otro colegio. Y resulta que estos niños de sexto también esos niños sí ya eran casos más complejos, porque ellos no querían aprender nada, no querían escuchar y solamente se dedicaban a pelear y las mamás no apoyaban y tuve que retirarme en mitad de año. Entonces, como nomás también mi contrato era hasta julio y aguanté nada más hasta ahí y me retiré. No quise renovar más el contrato y ya pues, y con esa experiencia que tuve, como mi hijo estudia psicología y me dijo, mamá, pero ellos solamente quieren jugar y tú debiste conversar con ellos y dejarlo así, conversar, preguntar por qué se portan así, no debes tomar muy a pecho, me decía, ¿no? Entonces yo reflexionando ya pues he vuelto a tomar ese grado, pero me decía mi hijo, me dice que no debo renegar ni tomarlo de forma personal, nada. Entonces debo tomarlo de forma profesional y que ellos están jugando, están en una etapa de cambios
Entonces yo no debo tomar nada de lo que ellos hagan a pecho, nada, no, no es solamente ellos quieren jugar, llamar la atención y ya pues tengo que buscar la forma de entenderme con ellos y jugar un poco y ya conversar con ellos y nada, cero, cero, cero tomarlo a pecho, cero, cero de renegar o tomarlo emocionalmente, sentirme mal, nada. Pero porque el anteaño pasado sí me sentí mal, salí como traumada, porque dejé el colegio y ya en cada minuto ya estaba con que están haciendo bulla y me puse mal, como 2 meses estuve así mal. Wow. Sí, me tocó hasta octubre, me salí en julio, agosto, septiembre, hasta octubre estuve mal porque o sea, ese ruido que ellos hacían y la pelea que hacían, así me afectó bastante, ¿no? Y ya no quería regresar a trabajar en ese colegio, ni con sus niños, ni nunca más, así me sentí, ¿no? Mal. Pero, Sí, bueno, sí, maestra, pero este año muy, con ellos no dígame. he renegado, no he renegado nada, no he tomado a pecho, seguí las recomendaciones de mi hijo y ya pues ahí lo estoy tratando de sobrellevar y ayudarle a corregirse su disciplina, ¿no? Y ya estamos a punto de terminar. Por supuesto, ya nos falta una semanita nada más para terminar. Muchísimas gracias, maestra Juana, por su experiencia que compartió el día de hoy. Bueno, nosotros no tenemos que tomarnos nada personal, mucho menos llevar esa carga a nuestros hogares, porque estaríamos afectando. Llegamos a la casa con esta carga del trabajo, llegan nuestros hijos a querer abrazarnos. No, nadie se me acerca, que vengo renegando del trabajo. Nuestros hijos tienen la culpa, nuestro núcleo familiar. Estamos nosotros contaminando a nuestro núcleo familiar. Entonces, queridas maestras, como mencionaba la maestra Juana, nosotros tenemos que cuidarnos como personas. Desarrollamos una labor muy grande donde manejamos la parte emocional diariamente, porque nos enfrentamos a estudiantes con diferentes tipos de vivencias y una recomendación para cuando hay este tipo de casos, desde un inicio, ver cómo son los padres cuando realizamos nuestra evaluación diagnóstica. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo son nuestros padres que nos ha tocado este año y de ahí sacamos nosotros nuestras conclusiones. ¿Qué tipo de estudiantes voy a tener este año? Partiendo, queridas maestras, esta estrategia va para la maestra Juana y para los demás colegas. Recuerden, colegas, cuando nosotros impartimos información, aprendizaje para nuestros estudiantes, tiene que partir del interés de nuestros estudiantes, no de nosotros como docentes, para que este aprendizaje sea de alguna manera motivador para nuestros estudiantes. Si yo veo un caso donde yo estoy dando mi clase y veo que hacen bulla y con ese desorden que están ocasionando, yo no voy, es por gusto continuar. Entonces yo me pongo a reflexionar, ¿qué es lo que está pasando con los estudiantes? Una estrategia que podría compartir es hablar con cada uno de ellos de una manera aislada para saber cuál es el punto para nosotros de acuerdo a ese
a ese vacío que puedan tener y agarrar de esos temas y jalar, darle oportunidades para que estos niños puedan de alguna manera revertir estos comportamientos. ¿Cómo lo logramos? Haciendo una autorreflexión y también, de acuerdo a la edad, brindarles estrategias que les llame la atención, que les llame la atención de acuerdo a la edad. Por ejemplo, a ellos les gusta, son de primaria, les gusta algún personaje, a ver, un personaje de un dibujito animado, de algo que les llame la atención. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de Goku. Tengo un tema que voy a trabajar de matemática y mis niños están haciendo desorden. Yo vengo y me disfrazo de Goku y entro y jame, jame, ja. ¿Ustedes creen que los estudiantes van a prestar atención o se burlarán de mí o voltearán su cabeza sorprendidos? Y de ahí parto, ¿no? Digamos, estoy haciendo geometría, que se trabaja en secundaria, empiezo a hacer una técnica de jame, 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 ja, dibujando un gráfico geométrico. Y así, queridas maestras, esto es un ejemplo, una estrategia que yo puedo compartir con ustedes. Lo que yo quiero eh, que puedan entender que los aprendizajes tienen que nacer del interés de nuestros estudiantes. Utilicemos estas estrategias y cambiemos de estrategias de acuerdo a lo que a ellos les llame la atención, para que puedan ellos también ser partícipes. Y no hay que perderlos a nuestros estudiantes. A ver, tenemos acá levantó la mano la maestra Amy, por favor, adelante. Mm, sí, sí, maestra. Justo para de repente contar una experiencia de un docente de sexto grado, me tocó trabajar. Perfecto. Igual, este, es- escuchando la experiencia de la docente, ¿no? Anterior, que en la clase a veces los estudiantes de sexto conversan y pasaba a un docente, bueno, en mi colegio era integrado, inicial, primaria y secundaria. Entonces, el docente que tuvo que llevar sexto, en quinto año no llevaron muy bien, no tuvieron buena disciplina por el anterior docente. Entonces, los estudiantes que pasaron a sexto estaban acostumbrados a eso, ¿no? A hacer desorden, ¿no? Entonces, pero el docente que enseñó en ese grado vio la dificultad que había del estudiante que hacía bulla, había un estudiante con dificultad de atención, otro tenía autismo en segundo grado, y otro era muy hiperactivo, o sea, en ese aula había cantidad de estudiantes que tenían muchos problemas. Lo que el docente hizo fue, tuvo que conversar con la directora, con los docentes de primaria, para que lo apoyaran, con los padres de familia, especialmente con los padres de familia, de los estudiantes que hacían mucho desorden. Y para ello la comprometió la directora para que le ayude a la disciplina y que la madre de familia, que no se comprometa a apoyar a su hijo con la disciplina para que dentro del aula se pueda impartir la clase, porque el hecho que un estudiante hace ruido
malogra la clase. No se Pero, puede hacer una clase con un estudiante que hace desorden, que molesta a los demás. Eso es imposible. Y además de eso, emocionalmente y mentalmente, los demás estudiantes también salen dañados, ¿no? Entonces, el hecho es que el estudiante tiene que aprender a mantener la disciplina dentro de la clase. Entonces, frente a eso, el profesor había tenido una experiencia en España, había hecho un estudio sobre la transición de sexto grado a primero, y entonces con esa experiencia él le contó a la directora para que le pueda apoyar y pueda corregir. No ha sido fácil porque el profesor tuvo que estar casi 2 o 3 meses eh, hablando con las mamás, los papás, la mamá, el papá, la mamá y el papá de esos estudiantes, pero con el apoyo de la directora. ¿Dónde fue el apoyo de la directora? En la parte de las normas de convivencia. Y como aplicó a primaria, también lo extendió a secundaria, para que todos los estamos exigiendo. De esa manera, el profesor pudo dar sus clases de manera adecuada. Ya no hacía desorden el estudiante, lo tenía controlado. El otro estudiante también. No fue fácil porque ellos ya estaban acostumbrados a ese tema, pero de ese grupo siempre hubo uno o dos que de repente ya no venían a clase, faltaba, o de repente se escapaban. Entonces el profesor ya estaba al cuidado y ya sabía quiénes hacían eso. Entonces la directora ya tenía cuidado, monitoreaba esa clase y también monitoreaba al padre. De esa manera se pudo corregir. Entonces se facilitó el trabajo y además se ha creado un clima adecuado para el aprendizaje de todos los estudiantes. Y además también las condiciones para el docente, porque nosotros los docentes tampoco podemos estar tolerando toda esa indisciplina que viene a veces de casa. Entonces, ahí se tiene que entender el papá que lo que no ha construido desde niño no lo va a construir en un año. Va a ser difícil hacerlo. Hemos requerido un psicólogo también para que también hable con las mamás y con los estudiantes. De esa manera se ha trabajado. Yo vi, ¿no? El trabajo del profesor. Es lo que hizo. Eso sería para de repente la docente, ¿no? Pueda, de repente le sirva de experiencia, bueno, lo que le estoy contando. En el caso del profesor le funcionó, pero fue un trabajo de esos 3 meses intensos con el seguimiento y el monitoreo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. maestra Eni, muchísimas gracias a usted más bien por compartir este tipo de diálogos, este tipo de interacción tan rico para nosotros. Bueno, muy interesante lo que nos comenta la experiencia del maestro. Este trabajo que ha realizado el maestro es un trabajo como de hormiga, es un trabajo que va progresivamente. Y yo aplaudo este tipo de maestros porque utilizan nuevas estrategias y también, queridos docentes, tenemos que nosotros tener en cuenta a nuestros aliados. Ahí tenemos a nuestros directores para que puedan apoyarnos en nuestro trabajo. No se sientan ustedes solos con toda esta carga emocional, como nos comentaba nuestra colega anterior, que ella se sentía mal, tenía, tenía estas condiciones que al ver que sus estudiantes tenían esta indisciplina,
ella se sentía recargada, incluso ya no quería trabajar. ¿Hasta qué punto uno puede llegar a, maltratarnos emocionalmente? Entonces, eh, me parece genial el trabajo que hizo el maestro. Nosotros no podemos continuar haciéndonos de la vista, de no estar viendo lo que está sucediendo. No, yo cumplo con mi trabajo, cumplo mis horas, firmo mi entrada, mi salida, cumplo y bueno, si aprenden, aprenden, si no, no. Eso es en la universidad. Eso es en la universidad. Pero nosotros estamos en, en lo que es el nivel secundario, el nivel primario, el nivel inicial, donde somos más empáticos, tenemos que nosotros involucrarnos con la parte emocional de nuestros estudiantes en nuestro horario de trabajo. Ojo, entonces recurrir a los aliados. Aprendemos de estas experiencias positivas que nos ha compartido nuestra maestra Eni. Utilicemos los aliados, eh, tocando las puertas, a las postas, tocando las puertas también a otros aliados de otras instituciones para que nos puedan, a través de la dirección, nos puedan dar apoyo, un sostenimiento emocional para nuestros estudiantes, ¿no? Y qué bueno, hay que tener en cuenta, queridos colegas, que nuestros directores están para apoyarnos. No hay que sentirnos solos y involucrar, al momento de involucrar a la directora o al director, ya la carga también hace que la responsabilidad también le cae al director o a la directora para poder darle solución a este problema. Nosotros no podemos avanzar con temas, cuando veo que hay que presentan dificultades de aprendizaje, dificultades de conducta. Entonces, pongo un alto y soluciono primero lo que he detectado. ¿Para qué? Para poder nosotros seguir avanzando. Esto no es de la noche a la mañana, este tipo de cambios, de mejoramiento de conducta. Esto es a partir de lo que nosotros trabajamos progresivamente. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me logran escuchar, por favor? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, maestra. Sí, Acá yo estoy escuchando con retorno. Ya bueno. Hola, seguimos. Yo les comento, cuando estaba en mi grupo de padres de familia, yo les pregunté, la primera reunión, ¿qué es lo que desean que sus niños aprendan? O sea, ¿qué es lo que están esperando de la maestra este año? Entonces, los padres me dijeron, ¿no? Que lleven cuaderno, que sepan leer, que sepan escribir. Les estoy hablando del nivel inicial. Ellos me ponían, queremos esto es para nuestros hijos. ¿Y ustedes qué hacen para que sus hijos tengan mejor conducta? Les revertí la pregunta, porque nosotros no somos, digamos, eh, cuidadores, nosotros somos personas profesionales y también tenemos que aprender a hacernos respetar nuestra carrera. Al médico, cuando nosotros recurrimos al médico, el médico nos trata, nos da una receta, un tratamiento de acuerdo a lo que ellos nos evalúan. Y los padres están muy acostumbrados, ¿no? A que ellos puedan, digamos, incomodar al profesor, que yo quiero que mi hijo, mi hija aprenda esto, ¿no? Cuando van al médico, ustedes le dicen al doctor, doctor, yo quiero tomar esta pastilla, doctor, yo quiero que me inyecte esta ampolla. No,
Por algo somos profesionales y tenemos que nosotros poner bien en claro y hacer respetar nuestra carrera, queridos colegas, que los padres tienen su función hasta cierto límite. Nosotros sabemos, para eso hemos estudiado, estamos preparados, nos estamos capacitando en estas especializaciones, ¿no? Recurriendo a diversas entidades para poder mejorar nuestra práctica docente y nosotros tenemos que educar a nuestro grupo de padres de familia cada año. Eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Esta estrategia también las comparto con ustedes. La primera reunión en 2026, cuando ustedes tengan, vamos a educar a nuestros padres de familia para que ellos también sean aliados para una mejor disciplina de sus hijos, tanto inicial, tanto primaria, tanto secundaria. Siempre secundaria se les va a indicar que los padres tienen que estar presentes, pese a diferentes problemas que puedan tener en sus hogares, siempre tienen que estar presentes en el acompañamiento del aprendizaje de sus hijos, si es que quieren que sus hijos sean mejores que sus padres. Siempre el docente va a poner 50% en el colegio y el hogar el otro 50%. 50% en el colegio, 50% en el hogar, los dos nos unimos y juntamos el 100% para que sus hijos puedan desarrollar un aprendizaje significativo con emociones equilibradas y de esa manera puedan salir bien el año 2026. Pero eso hay que comunicar a nuestros papás, que ellos entiendan. Y hay niños, eso también yo comparto con ustedes para que tengan en cuenta, hay niños que el profesor pone el 50%, el profesor, el colegio, la comunidad educativa, la institución educativa pone el 50%, y hay algunas familias, hay algunas familias que no están, digamos, no están detrás de sus hijos y solamente el alumno se queda con el 50%. Pero hay otras familias que sí le ponen el otro 50%. Entonces, hay un desbalance. ¿Quién crees o qué alumno cree que va a sobresalir en su rendimiento académico al final del año, ¿no? O en todo el año lectivo? ¿El que le apoya a la familia o la ausencia de la familia? Le ponemos una balanza y eso es lo que le hacemos autorreflexionar a los padres de familia. Aprovechemos las primeras reuniones para que ellos puedan tener esa reflexión. Ya en su cabecita está en ellos. Que lo hagan o no lo hagan, que lo cumplan o no lo cumplan, ya eso va a ser decisión de los padres de familia. Nosotros ya no podemos, ya nosotros cumplimos con informar a los padres de familia, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? Padres de familia y docentes. No está padre de familia, el niño quedará con el 50% del docente. Entonces, hay una balanza y, y ya con esta información, queridos colegas, el análisis de los padres de familia para el apoyo del año 2026 ya va a quedar en manos de la familia. Nosotros cumplimos y también nosotros tenemos que cuidarnos la parte emocional. Yo cumplo mi trabajo, ¿no? Dándole ese sostenimiento del acompañamiento emocional, pero ahí cumplo mi rol de docente, ¿no? Y me voy a mi casa dejando, así como yo dejo los problemas fuera de la puerta de mi aula, dejo mis problemas emocionales, mis conflictos, ¿no? Ingreso con buena aura a mi aula. De la misma manera, queridos colegas, nosotros tenemos que cuidarnos de nuestra parte emocional, tenemos que cuidar nuestro núcleo familiar
como le ha pasado a esta docente este año que ha fallecido después de la reunión de padres de familia. Entonces, a nosotros, este espacio es para poder reflexionar y recuerden que las emociones siempre van a estar con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Y tenemos que nosotros siempre tener en cuenta y qué bueno que en este tiempo hablemos mucho de la inteligencia emocional. La siguiente diapositiva, por favor. El docente enseña con el ejemplo. La forma en que maneja sus emociones influye directamente en el clima del aula y en el comportamiento de los estudiantes. Un docente empático y equilibrado promueve relaciones saludables y aprendizaje significativo. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito. Y esto es lo ideal, queridos maestros. Es lo ideal que nosotros en este espacio tenemos siempre apuntando a lo ideal. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Pequeñas acciones, queridos maestros, maestras, generan grandes cambios. Pequeñas acciones generan grandes cambios. ¿Qué podemos hacer? Rutinas emocionales diarias, la escucha activa. Practiquemos la escucha activa. El escuchar con la escucha activa son dos temas muy diferentes. Y nosotros siempre hablamos de la escucha activa. ¿A qué se refiere la escucha activa? Cuando de verdad le prestas atención, escuchas a tu niño, le prestas atención, ¿no? Y el niño también se da cuenta que me está escuchando, me está entendiendo, me siento importante. ¿Cómo, cómo les hubiese gustado que sean sus maestros, sus maestras? A ver, una participación, por favor. A ver, vamos a llamar a los maestros. ¿Cómo a ustedes vamos a retroceder? ¿Cómo les hubiese gustado que sea su maestra o su maestro cuando ustedes eran niños en la época de escolar? ¿Cómo les hubiese gustado? Vamos a participar, por favor, porque tienen unas experiencias muy interesantes. A ver, queridos colegas, ¿cómo les hubiese gustado que tengan una maestra, un maestro, aunque ahora menciono, a mí me hubiese gustado que ahora las maestras, los métodos son diferentes a como era años atrás, ¿no? A ver, ¿alguien para poder participar? Siempre hablamos de lo que es resolución pacífica de conflictos, lo que nos comentaba la experiencia de la maestra. Estamos tomando su participación. Siempre nosotros tenemos que autorregularnos nuestras emociones para poder saber enfrentar resolver conflictos pacíficamente. Y siempre el trabajo colaborativo también con nuestros estudiantes y siempre la autorreflexión frente a estos conflictos eh, y también el ejemplo, ¿no? El ejemplo de otros
de otros estudiantes sin llegar a la comparación. Ojo, nunca vamos a comparar porque eso es bajar el autoestima. Eso no está en nuestro trabajo eh, de llegar a la comparación. Nunca utilicen eso. No, 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 no ayuda, no ayuda la comparación porque cada niño es totalmente diferente, pero sí podemos ver cuál es lo ideal, cuál es el comportamiento adecuado para un estudiante, ¿no? Los estudiantes están en plena formación y cuál es lo ideal que tenemos que nosotros llegar. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ya nos falta poquito. A ver, educación con sentido humano. La educación del 2026 requiere docentes emocionalmente conscientes, capaces de acompañar, orientar y formar estudiantes integrales, preparados para convivir, enfrentar los desafíos del futuro. ¿Se sienten preparados, queridos maestros? ¿Qué qué necesitamos para nosotros llegar al 2026? Bueno, ahorita estamos ya sobrecargados y estamos casi finalizando, pero también nosotros tenemos que proyectarnos hasta el 2026, prepararnos al 2026 para cómo enfrentarnos de nuestros desaciertos de este año 2025, de lo que no me funcionó. Entonces, este año 2026 voy a, voy a hacer unos reajustes a poder eh, mejorar en la conducta más que nada, ¿no? Que hemos encontrado en la conducta de nuestros estudiantes, pero también recordemos que utilicemos nuestros aliados estratégicos para que nos acompañen y no nos, para no sentir, no sentir que estamos solos. Así que vamos a recurrir a esos aliados para que nos pueda hacer también un soporte emocional y una ayuda para nuestro grupo humano que vamos a dirigir el 2026. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Reconocer, queridos colegas, reconocer nuestras emociones es el primer paso para cuidarnos y cuidar a otros. Detengámonos un momento y nos preguntamos, ¿cómo me siento hoy como docente? Esta pregunta va a quedar para cada uno de ustedes como una autorreflexión. ¿Cómo me siento hoy como docente? Educar emociones es educar para la vida. Siempre tenemos que tener en cuenta. Y el bienestar docente es la base de un aprendizaje significativo. Queridos colegas, cuán importante juegan las emociones en nuestra vida diaria, tanto lo cognitivo como lo emocional. Como vemos la figura en la imagen, lo cognitivo va a estar con lado emocional. Lo cognitivo va a estar más óptimo cuando nuestras emociones estén equilibradas. Cuando nuestras emociones estén equilibradas, estén positivamente activas para que lo cognitivo pueda proceder. Como vemos en la imagen de los estudiantes, ¿cómo estará su emoción de nuestros estudiantes? A ver, observemos las caritas de nuestros estudiantes. Siempre vamos a encontrar algún niño o alguna niña que va a estar con una emoción diferente. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque esa clase, si uno no va a atender a aquel estudiante,
entonces esa clase, la clase del día no ha sido significativa para ese estudiante. Eso tenemos que tener en cuenta, queridos maestros. Siempre detengámonos. De nada sirve estar avanzando temas cuando veo que mis estudiantes no están avanzando. Mejor me detengo y soluciono, veo la manera de solucionar, de gestionar, de ver que mis estudiantes estén óptimos. ¿Para qué? Para que yo también sentirme emocionalmente bien de hacer una clase. Hoy día hice una clase buena porque mis niños han respondido y qué bien. También hay clases donde, uy, tengo que reajustar algunas estrategias para llamar mejor su atención, porque los niños tienen una atención de poco tiempo y aprovechemos ese tiempo al máximo. Y para eso nosotros tenemos que ser estratégicos. Pasamos, por favor, la siguiente diapositiva. Uy, bueno, la educación del 2026 necesita docentes emocionalmente conscientes, resilientes y humanos, capaces de formar estudiantes integrales siempre preparados para enfrentar diferentes situaciones de la vida real. Los invito a asumir un compromiso personal, queridos colegas, una acción concreta para, para poder cuidar su bienestar emocional y mejorar su práctica docente en todo ámbito. Y asumamos esta responsabilidad, queridos colegas, para nosotros también protegernos y estar a la par con las emociones equilibradas frente a lo que se pueda presentar, diferentes conflictos, tanto de los estudiantes, también de nuestra realidad fuera del colegio. Tenemos diferentes tipos de problemas, cada uno eh, maneja sus problemas de la mejor manera que uno puede, siempre inculquemos también a nuestros hijos en casa. Ya estamos en la parte final, queridos colegas. Bueno, como les recalcaba, gracias por educar con mente y corazón. Recuerden, la parte emocional con la parte cognitiva siempre van a estar de la mano. Su labor transforma vidas cada día. Recuerden también eso. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y que este año 2026 sea de muchos éxitos, de nuevas estrategias y siempre cuidando nuestra parte emocional. Si nosotros cuidamos de nosotros, de cada uno,
entonces también de la misma manera vamos a cuidar a nuestro entorno, que es nuestro núcleo familiar.